Silveira. Ella es em, Associate Professor de la Universidad de Pittsburgh. Es la directora de las operaciones clínicas de la División de Transplant Infectious Diseases en la Universidad de Pittsburgh, UPMC. La doctora Silveira se graduó de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. Completó su residencia en medicina interna en la Universidad de Miami y luego hizo su especialización especialización en Infectious Diseases and Transplant Infectious Diseases en la Universidad de Pittsburgh, donde trabaja desde hace al menos 15 años. La doctora Silveira también ha trabajado en varios clinical trials, incluyendo CMV, respiratory viruses y fungal infections. Y personalmente es mi mentora desde que empecé en el mundo de las enfermedades infecciosas, y este es el momento en que todavía la llamo a preguntarle acerca de pacientes. Es un honor tenerla aquí, y ella va a hablar acerca de terapias emergentes para citomegalovirus, con focos en nuevas drogas y terapias específicas de células T. Okay. Thank you very much. Good morning. Muchas gracias. Buenos días a todos. Thank you, Dr. De la Cruz. Muchas gracias, doctor De la Cruz, por la invitación. Es un placer para mí hablarles a ustedes el día de hoy. Como ya mencionaron, yo soy del Brasil. Very good at understanding. Soy muy buena en entender el español, pero no quiero que me escuchen hablarlo. Entonces estaré dando mi charla en inglés. Entonces, estos son mis conflictos de interés para esta charla, y voy a hablarles sobre algunas de las cosas que son nuevas, están saliendo para el citomegalovirus, hablando un poco sobre un estudio reciente comparando la profilaxis y la terapia preventiva y luego ingresando un poco más en detalle con el letermovir, el maribavir y algunas diapositivas con respecto de las linfocitos T y el citomegalovirus. Bueno, mi práctica clínica está enfocada en el trasplante de órganos sólidos. También tiene mucho que ver con los antibióticos, y el citomegalovirus es una enfermedad de órganos sólidos. Está asociada con la morbilidad, pérdida de injertos y morbilidad. Y nosotros tenemos dos estrategias para prevenir el CMV después de un trasplante, profilaxis y terapia preventiva. En ambas estrategias se considera una muy buena estrategia por las guías recientes que fueron publicadas 2 o 3 años atrás. Y nosotros sabemos que estas estrategias funcionan para prevenir la enfermedad del citomegalovirus, pero hasta recientemente no teníamos muy buenos datos que tuviera una comparación cara a cara entre ambas estrategias. Otra cosa que nosotros sabemos para citomegalovirus, que no tenemos muchas opciones. Cuando nosotros miramos las guías, de nuevo, mirar tratamiento y prevención, solo hay algunos medicamentos que se recomiendan, y se combina con ganciclovir y foscarnet, que pueden ser utilizadas si tenemos una supresión del ciclomegalovirus en caso de que haya resistencia. En todos estos medicamentos, aunque ellos pueden funcionar para CMV, están asociados con una toxicidad severa. Esto es un problema que nosotros observamos con el valganciclovir y el ganciclovir y el Gornet. Nosotros tenemos altas tasas de nefrotoxicidad, también como otros efectos secundarios, como anormalidades de electrolitos. Hay una necesidad para buscar otras opciones para nosotros. Entonces, primero quiero repasar los datos con la prevención del citomegalovirus. Entonces, como ya lo mencioné, hasta hace muy poco nosotros no teníamos muy buenos estudios comparando la profilaxis con una terapia preventiva, hasta que este fue publicado el año pasado y fue conducido por el doctor
Sanctuary en Pittsburgh. Y este estudio, los pacientes que recibían trasplantes de hígado y que eran seronegativos y recibieron un hígado por un seropositivo, un donante de seropositivo con CMV, fueron randomizados en 6 centros de trasplantes de los Estados Unidos. 100 pacientes recibieron terapia preventiva, significando que estos pacientes sobrellevaron monitoreo durante los primeros 100 días después del trasplante, y si ellos tenían alguna ADN de CMV sospechado, eran recibiendo valganciclovir 900 miligramos 2 veces al día, y estuvieron en ese tratamiento hasta que tenían 2 pruebas negativas consecutivas realizadas una semana entre ellas aparte. También hubo 105 pacientes con profilaxis antiviral, los cuales fue realizado con valganciclovir de 900 miligramos diarios. Y esta fue realizada por 100 días. Bueno, el resultado primario para este estudio fue la incidencia de la enfermedad CMV por 12 meses. Como pueden observar aquí, hubo menos enfermedad CMV en el grupo que recibió terapia preventiva, 9%, comparado con el grupo que recibió profilaxis antiviral, 19%. Lo que esta otra diapositiva nos muestra en esta curva es que hay una diferencia en la enfermedad CMV o menos enfermedad en la terapia, en el grupo con terapia preventiva, principalmente dada por mayor retraso en el inicio de la enfermedad CMV en ese grupo que recibió profilaxis antiviral. Esto significa que el CMV enfermedad ocurriendo al final de estos 100 días de recibir tratamiento con valganciclovir, y esto es muy claro en esta gráfica que les muestro, mostrando la separación de las líneas con algunas semanas después de la totalidad de completar la profilaxis. Entonces, este estudio fue publicado después de las 2 guías, de la publicación de las 2 guías. Es interesante observar lo que las recomendaciones serán con el siguiente grupo. Debo decirles que en nuestro instituto, en nuestro centro de Mayo, en respuesta a estos datos, nosotros hemos cambiado nuestro tratamiento con los pacientes y ahora hacemos terapia preventiva en aquellos pacientes con alto riesgo. Otra cosa importante que mostró este estudio, estos pacientes con terapia preventiva, ellos tienen un aumento significativo de las respuestas de linfocitos T comparados con el grupo de la terapia profiláctica. Aquí podemos observar del lado izquierdo, miremos la respuesta del TC, y en amarillo podemos observar las respuestas en el grupo con terapia preventiva y en azul el grupo que recibió profilaxis. No es sorprendente mirar que el grupo con terapia preventiva presentó una mejor respuesta de células T, porque con la terapia preventiva se puede permitir un control de la replicación CMV, permitiendo que estos pacientes puedan desarrollar una respuesta. Debido a que nosotros hemos tenido tanta citotoxicidad con los medicamentos que están disponibles, hay una clara necesidad para nuevas terapias. Y la primera que quiero mencionarles es el letermovir. El letermovir está patentada para la profilaxis del CMV en pacientes adultos halogénicos seropositivos CMV. Trabaja inhibiendo el complejo de terminasa viral, el cual está codificado en UL56. Entonces tiene una completa diferente mecanismo de acción comparado con el aciclovir, y es altamente potente contra el citomegalovirus, incluyendo con las cepas que son resistentes al ganciclovir, pero no tiene ninguna actividad contra otros virus del herpes. Y esto será muy importante notar, porque si pacientes que tienen un riesgo para una BCV, necesitamos tener profilaxis para estos virus con aciclovir o si están recibiendo
Y una de las grandes ventajas del letermovir es que no está asociado con citotoxicidad, mielotoxicidad o nefrotoxicidad. El letermovir está disponible tanto para de manera intravenosa o muscular. Una de las cosas a considerar con el letermovir son las interacciones de medicamentos y una de las más importantes interacciones están nombradas aquí. Cuando se da y suministra con ciclosporina se aumenta la exposición de ambas, tanto ciclosporina y letermovir, y por lo tanto se recomienda que el letermovir sea suministrado la mitad de la dosis. Y cuando se suministra con el voriconazol se asocia con la disminución a la exposición del voriconazol, y el voriconazol, el nivel debe ser monitoreado y se debe ajustar la dosis como una alternativa. La patente del letermovir provino después de los resultados de fase 3, la cual fue realizado en HCT. Y en este estudio el letermovir fue comparado con placebo a la semana 14 después del trasplante, y esto mostró que el letermovir estuvo asociado con una baja tasa de una infección CMV significativa clínicamente. A la semana 14 había un 38%, que fue la tasa en letermovir comparada con el 61% de placebo. Y también estuvo asociada con una total tasa de mortalidad a las 24 semanas, 10% para letermovir versus 16% para placebo. Y esta baja causa de mortalidad fue debido a la menor infección CMV con el grupo de letermovir. Entre estos pacientes que desarrollaron infección CMV, aquellos que recibieron letermovir presentaron una menor tasa de mortalidad comparados con aquellos que estuvieron puestos a placebo. Esto mostró una tasa de seguridad con una fibrilación o un aleteo con el letermovir comparados con el placebo, pero se requieren y más análisis han demostrado que esto no tenía una relación asociada con la exposición del letermovir. Actualmente hay un estudio de profilaxis fase 3 en receptores con trasplante de riñón que han sido esto ha concluido. Los pacientes actualmente están recibiendo un seguimiento. Esperamos tener algunos resultados muy pronto. Debido a que el letermovir ya está patentado, hay un uso de off-label, y este uso de off-label ha sido utilizado para profilaxis primaria en aquellos pacientes que desarrollaron tanto una neutropenia inducida por citomegalovirus y profilaxis secundaria en aquellos pacientes SMV resistentes a ganciclovir y han estado a riesgo de recurrencia. Y también hay unos cuantos reportes para tratamientos de SMV resistentes a ganciclovir utilizando letermovir. Todos estos reportes, algunos de ellos están en la literatura, tanto han sido aislados, casos aislados o muy pocos casos. En este punto, el letermovir no se recomienda para terapia preventiva o tratamiento, debido a que hay una falla de datos de eficacia. Y también otra preocupación que nosotros tenemos con el uso del letermovir en el escenario de una replicación de CMV es la emergencia o que provenga una resistencia. Y el letermovir tiene una baja barrera para el desarrollo de la resistencia, entonces no debe ser utilizado en este punto para aquellos pacientes que tienen una replicación activa del virus. Sin embargo, hay una pregunta si podría ocupar un papel en combinación en terapia combinada, porque tiene un mecanismo distintivo de acción y también tiene algunos datos in vitro que sugieren posibles sinergias en combinación con el aciclovir first corner, pero esto es algo que nosotros necesitamos estudiar más. También hay otro medicamento que me gustaría mostrarles, es el maribavir. El maribavir es un medicamento en investigación y este inhibe la replicación ADN, CMV, encapsidación y la salida nuclear de las cápsulas virales vía inhibición de la proteína quinasa UL97. También es un mecanismo diferente de acción, debido a que este inhibe la quinasa proteína del UL97. Algo importante de notar es que el maribavir no puede ser suministrado con el anciclovir
tanto el enciclovir, el cual requiere una relación con esta de la UL97 para que sea activa. También es activa contra las cepas resistentes a enciclovir. Con el letermovir tiene alguna actividad con el IBV, pero no tiene ninguna actividad en contra del herpes simplex o el herpes zóster. Entonces, aquellos pacientes con maribavir tienen riesgo con estos virus y deben recibir aciclovir o otra profilaxis. También ha sido estudiado en los trasplantes y también en receptores de órganos sólidos y tampoco conlleva riesgo de mielotoxicidad o nefrotoxicidad. Y los efectos que se observan con el maribavir pueden ocurrir hasta un 70% de los pacientes, esa disguisia o una alteración del gusto, del sabor, como un sabor metálico en la boca. Entonces quisiera mostrarles resultados de unos estudios fase 2 del maribavir. Entonces este estudio que ustedes están observando aquí es un estudio fase de maribavir para una reactivación del CMV. Este estudio involucró tanto trasplantes de receptores y también receptores de órganos sólidos. Tenemos sin ninguna evidencia de enfermedad y sin ninguna resistencia tampoco al CMV. Y en este estudio, aquellos pacientes fueron randomizados para recibir una de 3 dosis de maribavir, que se nombra aquí. Y como podemos observar, la respuesta en los resultados primarios para este estudio fue teniendo un ADN CMV no detectable la semana 6 y podemos observar las respuestas para el enciclovir, grupo enciclovir y para el maribavir fueron muy parecidas y las respuestas de las 3 dosis fue también muy igual, muy parecida. Otra fase 2, estudio fase 2 que fue realizado fue en trasplantes para receptores de donantes, pero también para infección y resistencia de infección CMV, y esto incluyó pacientes que tenían enfermedad CMV, no solamente replicación viral. En este estudio, pacientes de nuevo fueron randomizados para recibir una de las 3 dosis de maribavir, la misma dosis como en el otro estudio, como se nombra aquí, y en los resultados primarios fueron también teniendo un CMV no detectable a la semana 6 y la tasa de respuesta fue 67% y fue muy parecida en estas 3 dosis. Entonces, con estos resultados, fase 3, estudios fase 3, se desarrollaron, hay una estudio fase 3 en trasplantes hematopoyéticos con la reactivación que está en camino, está en curso, pero el estudio fase 3 para CMV refractorio resistente ya ha completado y ya se pueden tener los resultados. Este fue un estudio abierto involucrado HCT o receptores de órganos sólidos mayores de 12 años con una infección resistente refractaria CMV. Todos estos pacientes deberían tener una referencia de 2.730 unidades internacionales y fueron randomizados para recibir maribavir en una dosis de 400 miligramos 2 veces al día o un IAT, una terapia asignada por el investigador, evaluadas por 8 semanas y luego fueron seguidos por otras 12 semanas más. Fueron estratificados los pacientes para HST, también para un screening del nivel CMV y el desenlace primario al final de la semana 8 y también hubo otro desenlace secundario clave, fue la obtención de una resolución del CMV y un control de síntomas al final de la 8 semana y se mantuvo a la semana 16. Hubo un total de 352 pacientes randomizados y 60% de esos pacientes fueron receptores de trasplantes de órganos sólidos. Lo que este estudio nos muestra es que 55.7%
de Maribavir versus 23.9 pacientes con una IAT y lograron obtener una total remisión a la semana 7 y 8. Y miramos otro desenlace, la semana 8 hubo más pacientes en el grupo de Maribavir, 18.7%, que pudieron obtener remisión y estuvieron libres de síntomas sin a la semana 16, comparados con aquellos del 10% pacientes con una terapia de investigador, IAT. En términos de toxicidad, hubo menos neutropenia comparando Maribavir con el valganciclovir o el ganciclovir, y hubo menos lesión aguda del riñón en aquellos pacientes que recibieron Maribavir comparados con aquellos que recibieron Foscarnet. Entonces, lo que nos muestra este estudio es que el Maribavir fue superior con el IAT comparado con viremia CMV al final de la semana 8, y también se mantuvo esta viremia y control de síntomas a la semana 16 con una menor toxicidad. Y cuando diferentes subgrupos fueron analizados, estos resultados permanecieron consistentes a lo largo de estos subgrupos. Recientemente, en el Congreso de Trasplante Americano, el Dr. Avery presentó datos para trasplantes de órganos sólidos. En este estudio hubo un total de 211 de trasplantes trasplantes de órganos sólidos seguido, primero riñón, después por pulmón, y después este resultado nos mostró que entre los pacientes de trasplantes de órganos sólidos podemos observar aquí que aquellos pacientes recibiendo Maribavir presentaron una mejor respuesta en términos de viremia CMV a la semana 8 comparado con IAT, terapia IAT. Y esta es fue una tendencia que fue vista y observada en los diferentes tipos de órganos. Y este estudio nos mostró también muy parecido a los datos generales en los cuales aquellos pacientes receptores de trasplantes de órganos sólidos que recibieron Maribavir presentaron menos toxicidad relacionadas al tratamiento. La relación de neutropenia relacionada con Maribavir fue 1.7% comparado con 25% con ganciclovir o valganciclovir. Y la tasa de lesión aguda de riñón fue 1.7% con Maribavir versus 19% con Foscarnet. Entonces, para Maribavir, como lo dije, es un medicamento en investigación. Este será discutido por el FDA y estará evaluado el próximo mes, y hay una posibilidad de que esta será unida en todo el armamentario para nosotros considerar como terapia en el CMV, para CMV. Ahora, tenemos otras situaciones en las cuales tanto los pacientes no están respondiendo a los antivirales o desarrollan una severa toxicidad a los antivirales, y esto complica su uso. Una de estos fue a tener una terapia de células T con unas células T específicas MB con un donante que puede llamar un péptidos sintéticos o lysate viral. Todas estas células sobrellevan con una expansión con péptidos sintéticos o lysate viral. Estas pueden ser utilizados y se infunden dentro del receptor. Esto lleva a una reconstitución de la inmunidad viral y subsecuentemente debe disminuir la carga viral y la resolución de la enfermedad. Este es un enfoque que ha sido estudiado mayormente en los hematopoyéticos, en los receptores hematopoyéticos, no solamente ACMV, también ha sido estudiado también para otros virus, tales como novirus, también como estos de Kevirus. Entonces, debido a que este ha sido principalmente realizado en trasplantes hematopoyéticos, quiero mostrarles un estudio para resaltar el concepto. En este estudio que les estoy mostrando aquí, observaron 3 virus diferentes, CMV, EBV y adenovirus. Entonces, adenovirus, y podemos mirar el número de días después a diferentes infusión de las células T, y en este GY podemos observar la incidencia acumulativa
de una respuesta. Y en los 42 días después de la infusión, la respuesta general fue de 74%. Y observando virus específicos, particularmente mirando el CMV, miren que principalmente tiene la misma respuesta en todos los virus. 74% para CMV, y miramos si vemos del estudio antiviral que les mostré, que es muy parecido a las respuestas que observamos con el medicamentos antivirales. Y aquí en el lado derecho quiero ilustrarles, quiero mostrarles la reconstitución inmunológica con el tiempo y resaltar que algo muy importante con este tratamiento es que toma un poco más de tiempo para esta reconstitución inmune que ocurra. Por lo tanto, no podemos esperar una respuesta en la primera o segunda semana. Entonces, basados en los datos del trasplante hematopoyético, ha habido muy buenos resultados con la terapia de TC, células T, principalmente en aquellos pacientes que presentan resistencia al CMV. Y aquí tenemos unos diferentes reportes. La mayoría de los reportes han sido aislados. Casos de reportes aislados, pero hace algunos años en las enfermedades infecciosas esta fase 1 fue publicado, y aquí describieron 13 receptores de trasplantes de órganos sólidos y que fueron tratados con células T específicas, y este es una tabla un poco densa, pero estos pacientes en la gran mayoría fueron receptores con diferentes tiempos de trasplantes. Algunos de estos pacientes requirieron más de una infusión de estas células T, y estos estuvieron recibiendo diferentes antivirus previamente, infusión incluyendo Foscarnet y también otros LFB. Y lo que mostraron es que en estos pacientes y en están enfermos, 84% de ellos tuvieron una respuesta, y esta respuesta incluyó mejoría de los síntomas, resolución o reducción de la ADN CMV, resolución de la enfermedad o aún suspensión o reducción del uso del antiviral. Entonces, las limitaciones y algunas preocupaciones con este tratamiento de células T es la preparación de las células toma semanas. Entonces, a no ser que tengamos acceso a un donante que estén allí disponibles para uso inmediato, toma algunas semanas para que ese donante sea identificado y se preparen las células, estén listas para ser suministradas. Aquellos pacientes que recientemente recibieron hemoglobulina, alemtuzumab o más de 0.5 miligramos por kilogramos por día de prednisolona o un equivalente a este, no son candidatos para este tipo de tratamiento, porque estos pacientes previenen la expansión de las células y hay un riesgo de infusión de eventos adversos relacionados con citotoquinas, con el síndrome relacionado con citotoquina, liberación de citotoquinas. Pero esto es promisorio. Para resumir, hay varias opciones terapéuticas actualmente para el tratamiento y prevención del CMV, el cual está limitado por la toxicidad. El letermovir actualmente está patentado para profilaxis en ALO-HCT, y los resultados de un ensayo fase 3 están saliendo. El letermovir no debe ser utilizado para tratamiento. Maribavir es un medicamento de investigación con muy buenos resultados para reactivación de CMV y también un CMV refractario, y tiene un buen perfil de toxicidad. La terapia adaptiva de células T es promisorio, pero no está disponible actualmente. Muchas gracias.